Página 20. Los significados de la muerte, por John Bowker, 1996. 1.2. Marx y Freud. La muerte es el origen de la religión. El término reflejo nos transporta claramente al territorio cuya exploración y descripción cartográfica es debida a Marx y a Freud. Para ambos pensadores, si bien de maneras muy distintas, el poder de la religión reside en su capacidad de creación de imágenes ilusorias, aunque muy persuasivas, de lo que aguarda al ser humano más allá de la muerte. De hecho, tanto Marx como Freud fueron capaces de una sutileza muchísimo mayor que esa tosca concepción de la religión, más que nada compensatoria, que tan a menudo se les atribuye. Con todo y con eso, no hay confusión posible en el empuje del argumento que ambos sostienen, en el sentido de que las religiones son dueñas y señoras de los afectos de los hombres precisamente por ofrecer una huida de las aflicciones propias de este mundo, o una compensación por ellas. Aun cuando nos remontemos hasta los fragmentos de la obra más primeriza de Marx, esta nota dominante es inconfundible. Cuando aún era un estudiante, comenzó a escribir una novela titulada El Escorpión y Félix que, como tantos estudiantes que se proponen idéntico empeño, nunca llegó a concluir. Sin embargo, en la parte que sí dio por conclusa, la ambigüedad de la perspectiva salta ya a la vista en lo que posteriormente iba a culminar en su argumentación de que la construcción del cielo es un reflejo del mundo real. En lo que Van Leeuwen denomina un comentario irónico a la parábola del juicio final contenida en el Nuevo Testamento, Mateo 25, en su Crítice del cielo, p. 47, Marx se preguntaba cómo decide Dios qué queda a la derecha y qué a la izquierda. Desde luego, si en el semblante de Dios resaltase una nariz, sería obvio que hay a la derecha y que a la izquierda. Pero se trata de conceptos radicalmente relativos. Por contra, Marx sostenía que estamos todos en la misma postura de Fausto, no sabemos qué lado es el derecho y qué lado es el izquierdo, nuestra vida es un circo, trazamos un círculo, miramos a nuestro alrededor en todas direcciones, hasta que al final mordemos el polvo y somos muertos por el gladiador, que es la vida misma. Necesitamos desesperadamente un nuevo Salvador, porque agónico pensamiento que no me deja dormir, que arruina mi salud, que acaba conmigo. No sabemos distinguir entre izquierda y derecha, no sabemos precisar en dónde se encuentra una y otra. De ese modo, sostenía Marx, si los criterios del juicio no pueden ser localizados en el cielo, ello se debe sencillamente a que son un reflejo imaginario de los únicos juicios reales de los que podemos estar seguros, que son los de la tierra. Allí donde Feuerbach había entrevisto el modo en que se construye Dios como proyección de los ideales que los seres humanos tienen de sí mismos en el mejor de los casos, Marx se dio cuenta de que esa proyección nunca será de índole individual, sino siempre social. Se alza dicha construcción en lo que hoy calificaríamos de construcción social del conocimiento, en tanto que proyección, refleja, expresa y perpetúa las relaciones sociales y económicas ya existentes. Por ello, Marx tenía perfecta conciencia de que la religión cumple importantes funciones incluso para los más pobres y los más oprimidos. La inquietud religiosa es al mismo tiempo expresión de una inquietud real y protesta contra una inquietud real, es el suspiro del oprimido, el corazón de un mundo despiadado, tal y como es el espíritu de una situación desespiritualizada, es el opio del pueblo, pero cumple funciones más importantes aún para quienes explotan a los oprimidos y para quienes, al reservarse todos los beneficios, alienan a los productores de la riqueza y los desgajan de todas las consecuencias de su trabajo. Por lo tanto, la religión debe ser objeto de protesta e incluso eliminada, ya que el modo por el cual crea un mundo ilusorio y fantástico en el cielo subvierte la posición de quienes son explotados y alienados, impidiéndoles la posibilidad de trastocar del todo su situación. Caso de que sea necesario, tal y como sin duda es necesario según Marx y sus sucesores, por medio de la revolución, la abolición de la religión en tanto que felicidad ilusoria del pueblo es requisito de su auténtica felicidad. La exigencia de renunciar a las ilusiones creadas en torno a su condición es idéntica a la exigencia de renunciar a una condición que requiere ilusiones.
La crítica de la religión es por consiguiente el embrión de la crítica del Valle de Lágrimas, cuyo halo es la religión misma, p. 41. Este conocido pasaje configura en su totalidad la más clara expresión de la idea que tenía Marx acerca de la relación existente entre religión, sufrimiento y muerte. Cuando escribe de la crítica de la religión como método para minar las ilusiones a través de las cuales el pueblo ha intentado aliviar sus inquietudes, y no en la realidad, sino en el reino de la imaginación, la conexión con Freud no puede ser más obvia. No es que Freud tuviera una particular empatía con Marx, pero Freud también creía que al reflexionar sobre la función continua que tiene la religión en la vida de los hombres, estaba reflexionando sobre el de una ilusión. Con este título se publicó una de las últimas obras de Freud, ya en 1927. Pero si indagamos en las primeras fases de su vida, tal como hemos hecho en el caso de Marx, hallaremos la raíz de sus opiniones sobre la religión y sobre la conexión existente entre religión y muerte. Durante el segundo año de la Primera Guerra Mundial, Freud leyó una ponencia en la Beneverit, la asociación judía vienesa de la que era miembro. Se titulaba Nuestra actitud frente a la muerte. Junto con otro ensayo sobre la desilusión de la guerra, fue dado a la imprenta bajo el título común de Pensamientos contemporáneos sobre la guerra y la muerte. En su segunda parte, dedicada a la muerte, Freud resumía primero su argumento de tótem y tabú, incluidas sus especulaciones totalmente imposibles de verificar y en conjunto improbables acerca de la horda primigenia y la culpa primigenia, y anticipaba también el argumento principal de su obra posterior, a saber, que el hombre, al verse confrontado a la realidad de la muerte, no puede admitir su condición de realidad definitiva y por lo tanto construye modos imaginarios en los que su realidad pueda ser admitida al tiempo que su condición de realidad definitiva rechazada. Lo que añadía a esta construcción Freud en concreto era el ingrediente de la culpa humana. Los filósofos han sostenido que el enigma intelectual que se le plantea al hombre primigenio en la imagen de la muerte le llevó forzosamente a la reflexión, y que de este modo se convirtió en el punto de partida de todas las especulaciones. A mi entender, en este punto los filósofos obran de manera excesivamente filosófica, y conceden muy escasa consideración a los motivos real y primeramente operativos. Por consiguiente, quisiera delimitar y corregir dicha afirmación. A mi juicio, el hombre primitivo tuvo que sentirse exultante, triunfante, ante el cadáver del enemigo al que hubiese derrotado, sin verse en modo alguno empujado a devanarse los sesos en torno al enigma de la vida y de la muerte. Lo que desencadenó el espíritu indagador del hombre no fue el enigma intelectual, no todas y cada una de las muertes, sino el conflicto abierto ante la muerte de los seres queridos, a la vez que ajenos y odiados. De este conflicto del sentimiento nació la psicología. El hombre ya no es capaz de mantener la muerte a raya, pues la había probado en el dolor que le suscitaban los muertos, no obstante, seguía siendo reacio a reconocerla como tal, toda vez que no lograba concebirse muerto a sí mismo. Por eso ideó una solución de compromiso. Admitió el hecho inapelable de su propia muerte, pero le denegó la connotación aniquiladora. Su persistente memoria de los muertos pasó a ser el fundamento para asumir otras formas de existencia, al tiempo que le dio la idea de una vida que continúa más allá de la muerte. pp. 292-4. Estas reflexiones fueron suscitadas por la Primera Guerra Mundial. Los planteamientos de Freud siguieron siendo sustancialmente los mismos hasta enero de 1920, año en que sobrevino la muerte de su hija. En mayo de 1920 publicó Más allá del principio del placer, obra en la que por vez primera aparecía su propuesta del instinto de muerte. Freud negó con denuedo que los dos sucesos tuvieran alguna relación. Tal vez temiese que la independencia científica de su descubrimiento pudiera resultar erosionada si se creyera producto de una ocurrencia al azar y de una emoción muy humana. Llegó incluso a pedir a su amigo Ettingon que tomara parte en una declaración casi oficial en la que se asegurase que él, Ettingon, había leído el manuscrito de la obra antes del mes de enero.
Sea cual fuere la influencia de su historia personal, y Max Schur ha estudiado en profundidad y con todo detalle el miedo a la muerte que sentía el propio Freud. Freud se sintió impulsado a introducir el concepto del instinto de muerte por considerar que los pacientes que trató en la época de entreguerras, pacientes que habían sufrido traumas tanto físicos como psíquicos, revivían continuamente los traumas psíquicos, pero no los físicos, en sus sueños. Con todo, el principio del placer debería restaurar en ellos el equilibrio psíquico. Por lo tanto, dio en creer que más allá del principio del placer existía un instinto de igual potencia, o de potencia mayor, tendente a restaurar el equilibrio en sentido opuesto, es decir, a hacer regresar al organismo a sus componentes inorgánicos. De ahí que, como él lo expresaba, la totalidad de la vida de los instintos está al servicio de una finalidad, la de ocasionar la muerte, o, si hemos de tomar por verdad absoluta, sin excepción alguna, que todo lo viviente muere por fundamentos internos, volviendo a lo inorgánico, podremos decir, la meta de toda vida es la muerte. pp. 113-14. Pero existía sin embargo otra razón de refuerzo que condujo a Freud a postular el instinto de muerte. Se le ocurrió al observar a su nieto, de 18 meses de edad, jugar a un juego o mejor dicho, darse casi por completo a una acción repetitiva que muchos otros padres también habrán observado en sus hijos, continuamente arrojaba o empujaba todos los objetos que encontraba a su paso a un rincón, o bien debajo de la cama. Al hacerlo exhalaba, según descripción de Freud, un alto y prolongado "oh", acompañado por una expresión de interés y satisfacción. Freud, así como la madre de la criatura, pensó que el sonido obedecía a un intento infantil, prematura, de pronunciar la palabra alemana fort, o difunto. Freud, por consiguiente, llegó a la conclusión de que la acción del niño era un juego, y que el único empleo que daba el niño a cualquiera de sus juguetes era precisamente jugar a los difuntos con cada uno de ellos. Otro juego distinto, arrojar un carrete de hilo desde la cuna y recuperarlo tirando del hilo, confirmó la interpretación de Freud. El carrete representaba las idas y venidas de la madre. Pero como se hacía hincapié en la desaparición, el niño se dedicaba claramente a reactivar un suceso doloroso, no un suceso agradable. Freud aplicó esta idea al psicoanálisis y, en concreta al hecho de que los pacientes neuróticos dejan de realizar progresos cuando comienzan a reciclar los mismos materiales, las mismas situaciones sintomáticas. Literalmente, se atascan, y Freud llegó por consiguiente a la conclusión de que la repetición es uno de los ingredientes básicos de nuestra vida psíquica, de que la repetición se reafirmará incluso en detrimento del principio del placer. Así pues, más allá del principio del placer existe un instinto más elemental aún, consistente en revertir a la condición previa a la vida, léase, a la muerte, toda vez que la vida viene precedida por la no vida. La meta de la vida es por lo tanto la muerte, eso es lo que la vida persigue por la fuerza. Si todo esto se transfiere a los términos que Freud tomó prestados del griego, thanatos, la muerte, pugna con eros, el impulso de la vida, thanatos pugna por devolver toda vida orgánica a su condición inorgánica, pero eros no ceja en su empeño por aglutinar e integrar todos los elementos constitutivos en su unidad orgánica. En El yo y el ello, publicado 3 años después de Más allá del principio del placer, Freud reiteró su convicción de que tanto eros como thanatos son principios conservadores, que aspiran a la estabilidad, aunque contrapuestos. Ahora bien, ¿por qué iba la vida a perseguir la muerte? Lo hace en aras de la paz. Eros es el perturbador incansable y disruptivo de la paz, el instinto de muerte es la resolución de un conflicto. Así, ese texto del libro de oraciones, versión del Salmo 127.2, dio reposo a sus amados, que a juzgar por las lápidas era inmensamente atractivo para muchos victorianos, y que en versión de Henrietta Huxley fue inscrito en la tumba de T. H. Huxley, quien había introducido por cierto el término y el concepto de agnóstico. No temáis, vosotros que aguardas con el corazón lloroso, pues Dios pese a todo dio reposo a sus amados, y si es un sueño eterno lo que él desea, tanto mejor será.
Sobre esta base, es obvio por qué Freud solo podía concebir la religión como ilusión. La manera en que las religiones resuelven el conflicto entre Eros y Tánatos contradice el hecho inapelable de que Tánatos salga al final victorioso. De todos modos, el intento religioso por contradecir ese hecho ni se apoya en ulteriores cuestiones factuales ni tampoco apunta hacia ellas, dados que sabemos que la vida termina en el olvido. El planteamiento religioso no puede ser más que una esperanza más allá de la sombra de un sueño, sin más sustancia que esa. Las religiones viven de manera característica, igual que los niños, como si sus mundos de ensueño un día fueran a hacerse realidad, como si pudiera alcanzarse el final del arco iris y asegurar a sí mismo la olla del oro. Así escribió Freud, en El porvenir de una ilusión. Recuerdo aquí la conducta de uno de mis hijos, que se distinguió muy tempranamente por su amor a la verdad objetiva. Cuando alguien empezaba a contar un cuento que los demás niños se disponían a escuchar devotamente, se acercaba al narrador y le preguntaba, ¿es una historia verdadera? Y al oír que no, se alejaba con gesto despectivo. Es de esperar que los hombres no tarden en conducirse de modo parecido ante las fábulas religiosas, a pesar de la intercesión del como si. P. 167. La locución como si tiene un contexto muy preciso en la argumentación de Freud. La locución como si pertenece en este caso a una postura técnica y filosófica concreta, el also de Ballinger, si bien Freud tomó el como si de Ballinger como ejemplo básico del defecto y el error de las creencias religiosas en general. Pero, de hecho, lo que sucedió al menos en parte fue que extrapoló una cuestión especializada de la filosofía del conocimiento hacia una definición general de la naturaleza ilusoria de toda creencia religiosa. La religión es claramente falsa, pero está al servicio de determinados propósitos prácticos. Por encima de todo, permite a los seres humanos negar lo absoluto y lo final de dos realidades bien conocidas de nuestra condición: la primera, que la vida es una pugna entre Eros y Tánatos; la segunda, que la pugna siempre termina con nuestra total derrota y desaparición, en la muerte. Es cierto que brevemente, más o menos durante unos 70 años, es como si viviéramos, pero eso no es para siempre, sino solamente hasta que la noche de la muerte arranque de sí misma nuestra memoria y a nosotros de todo lo demás. Es igualmente cierto que todos los seres humanos por igual se han esforzado por hallar modos para alejar de sí las fronteras de la enfermedad y la muerte, tal como Freud mismo decía, la principal tarea de la civilización, su auténtica razón de ser, es defendernos contra la abrumadora prepotencia de la naturaleza, el porvenir de una ilusión. P. 158. Pero tal como él mismo continúa, bien que, con evidente pesimismo, nadie vive bajo la ilusión de que la naturaleza ya ha sido conquistada, pocos osan tener la esperanza de que algún día llegue a estar sometida al hombre por completo. En cualquier caso, al final persiste la dolorosa adivinanza de la muerte, contra la cual no se ha encontrado medicina eficaz, ni es probable que se encuentre. Con todas estas fuerzas, la naturaleza se alza contra nosotros majestuosa, cruel e inexorable, devuelve a nuestro ánimo la debilidad y el desamparo. En tal estado de debilidad, ¿qué puede hacer el individuo? ¿Cómo se defiende de los poderes superiores de la naturaleza, del destino, que le amenazan a él tal y como amenazan a todos los demás? En sus primeros momentos, en la infancia, sugiere Freud, el hombre intenta llegar a algún acuerdo con las fuerzas impersonales que se le oponen, y así las humaniza o, dicho de otro modo, las dota de personalidad. No es que convierta lisa y llanamente a las fuerzas de la naturaleza en personas con las cuales pueda relacionarse en términos de igualdad, esa idea no haría justicia a la abrumadora impresión que le causan de continuo dichas fuerzas. Antes bien, les da los rasgos de la figura paterna. Las convierte en dioses. P. 162. Por todo ello, la religión ha de ser considerada como un constructo que es obra de quienes no pueden afrontar la realidad de que las fuerzas de la naturaleza son impersonales y son hostiles, y al final también son abrumadoras. Desesperados,
buscan algún consuelo, o alguna manera de rescatar al menos algo del desastre, una forma de señalar sus vidas mediante un sentido y un valor más permanentes. Ahora bien, para lograr tal finalidad sería menester la creación de un universo menos hostil o más benévola, y esto es algo que solamente puede llevarse a cabo imaginariamente, nunca en la realidad, porque la realidad es bien distinta. De todo esto se desprende que cuanto más eficaz sea el consuelo que proporciona una religión determinada, con mayor eficacia se habrá aupado al tipo de fantasía y de ilusión que Flecker describía de este modo. Nosotros, que con cánticos solazamos vuestro peregrinaje y juramos que la belleza pervive, aunque mueran los lirios. Cuentos, maravillosos cuentos, referimos, de barcos y de estrellas y de islas en donde descansan los hombres buenos. Freud dio a entender que los orígenes de la religión han de buscarse en esta región de las necesidades esenciales, que constituyen una reserva y un sistema de realidades fantásticas e ilusorias, construidos a su vez a partir de los materiales del desamparo vivido en nuestra niñez y en la niñez misma de la raza humana. Ese es, para Freud, el meollo de la ilusión religiosa. A cada uno de nosotros nos rige una providencia benévola que solo en apariencia es severa, y que no consentirá que nos convirtamos en un juguete de las todopoderosas e inmisericordias fuerzas de la naturaleza. La muerte en sí misma no es extinción, no es el regreso al estado inerte de lo inorgánico, sino el comienzo de una nueva especie de existencia, que se halla en el camino del desarrollo hacia algo más elevado. La persona religiosa es la que vive como si esa proyección de consuelo fuera verdad, como si el mundo de la fantasía y la ilusión absolutas tuviera sustancia real, lo cierta, según Freud, así que cada mínimo progreso del conocimiento científico demuestra lo insustancial que es el mundo de los engaños y las creencias. Freud reconoció desde luego la existencia de otros motivos que dan lugar a la creencia, aunque ese motivo de la búsqueda de consuelo y de protección le pareciera el predominante. La religión sin consuelo deja de ser religión, un Dios que no recompense a sus fieles servidores deja de ser, en efecto, Dios. De todos modos, lo que Freud denominaba educación en la realidad, liberada de las doctrinas religiosas, p. 192, a la larga habrá de desvelar el dudoso motivo de la creencia. La consiguiente muerte de Dios acarreará la muerte de la religión, y el cielo puede pues quedar, dicho con palabras de Heine, abandonado a las aves y a los ángeles. El hecho de que las religiones tal vez esbocen casualmente proposiciones que, por pura coincidencia, resulten verdaderas, o sabias, o sensatas incluso, carece de relevancia si ha de tenerse en cuenta la erosión de las religiones debida al discernimiento de sus propósitos desviados. Aun cuando algunas doctrinas religiosas tengan valor de verdad, no se sigue de ello la menor relevancia, ya que siguen estando cimentadas en el contexto del cumplimiento ilusorio de los deseos más vehementes de nuestros ancestros. ¿Cómo iban a lograr resultados dignos de ser deseados, sobre todo sin los beneficios de la ciencia decimonónica y, ya en este siglo, del propio Freud? Sería notabilísimo, argumentaba Freud, que nuestros pobres antepasados, ignorantes y faltos de libertad espiritual, hubiesen descubierto la solución de todos los difíciles enigmas que nos plantea el universo, p. 171. Aún, es más, Freud sostiene con rotundidad la afirmación de que sabemos con bastante aproximación, con un mínimo margen de error, en qué periodo y entre qué sociedades se crearon las doctrinas religiosas. Los escritos de Freud, por lo tanto, dejan bien claro que, a su juicio, nuestros antepasados eran tontos de remate, supersticiosos, opinión que en todo caso ya se había formado también sobre muchos de sus coetáneos, a juzgar al menos por el porvenir de una ilusión, donde traza marcados contrastes entre la gran masa de los oprimidos, carentes de educación elemental y las personas que trabajan con el cerebro. Con todo y con eso, para Freud era esencial mantener que plus ça change, plus qu'est la même chose, dicho de otro modo, que existen los universales o al menos las constantes recurrentes en la conducta humana, que brotan como consecuencia de que todos somos concebidos y todos nacemos, a grandes rasgos, del mismo modo, sin esa verdad universal,
Los descubrimientos psíquicos, que en opinión de Freud tienen el mismo rango que las leyes científicas, no podrían haberlos inferido los individuos que vivieron antes que nosotros, si esa verdad la damos por universal. Las pruebas de que disponemos sobre los orígenes de la religión carecen de necesidad, tal como ya he apuntado en The Essence of God, pp. 121 ss. Freud es de esta manera el máximo exponente de las conclusiones que se basan en una premisa que dice así: así debió haber sido, sin duda, muy parecida por cierto a la del abogado que de este modo se pronuncia al comenzar un juicio: señoría, he aquí la conclusión en la que me propongo basar todas mis pruebas. En consecuencia, Marx y Freud juntos son los ejemplos predominantes de una convicción muy extendida, a saber, que la muerte es el origen de la religión. Como ambos trabajaron en el contexto de las ambiciones decimonónicas por hallar las leyes universales que rigen el comportamiento humano, véase mi The Sense of God, cap 1, la confianza con que se expresa no deja de ser comprensible, pero no implica automáticamente que ambos lo hayan logrado. Página 33.